¿Qué tal, libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muchas gracias por estar mirando este nuevo video. Muchas gracias a los que se están suscribiendo a mi canal y a los que todavía no lo hicieron, los invito a hacerlo. Y recuerden que suscribirse es totalmente gratuito. Vamos al video. Con el pasar de los siglos, las pruebas de la existencia de algún Dios siguen brillando por su ausencia. Sin embargo, todavía hay mucha gente que sigue creyendo en algún Dios y tiene todo el derecho de hacerlo, inclusive sin pruebas, porque justamente de eso se trata la libertad de culto, de creer sin pruebas. Es decir, esa misma libertad que nos ofrece a los ateos, si quisiéramos, la posibilidad de no creer en ningún Dios también, sin pruebas ni fundamentos racionales, o peor aún, con fundamentos irracionales. Pero por supuesto que los ateos no nos aprovechamos de este derecho a la libertad de culto para exaltar la irracionalidad. Más bien todo lo contrario, nos esforzamos para explicar o al menos tratar de explicar racionalmente por qué no creemos en ningún Dios. Pero si quisiéramos, repito, los ateos podríamos prescindir de argumentos racionales, ya sea simplemente para afirmar que somos ateos o inclusive para difundir y enseñar el ateísmo públicamente. Por lo tanto, las dos caras de la moneda de la libertad de culto es que, por un lado, existe esa libertad propiamente dicha para creer en lo que uno quiera, y esto es muy positivo porque forma parte de los derechos humanos. Pero por otro lado, existe el mal uso que se hace de esta libertad de culto, pensando que aquello en lo cual uno cree sin pruebas o con pseudo pruebas es una especie de verdad absoluta. Les doy un ejemplo. Como sabrán, cualquier ciudadano mayor de edad tiene derecho a fundar su propia religión, inclusive, si quisiera, a proclamarse Dios. ¿Y qué piensan? ¿Que cuando esta persona va a las oficinas gubernamentales a registrar su nueva religión, le pedirán pruebas racionales que demuestren que su religión es verdadera? Por supuesto que no. Lo único que le pedirán es que complete formularios de carácter técnico, legal y burocráticos y que su actividad religiosa se desarrolle dentro del marco de la legalidad, es decir, de las leyes vigentes. Nada más. Pero no pondrán en duda los principios religiosos de esa religión ni le pedirán fundamento alguno. Inclusive, por lo general, en varios países el trámite para registrar una religión es totalmente gratuito y ni siquiera es obligatorio estar patrocinado por un letrado, es decir, por un abogado. Por lo tanto, prácticamente cualquier persona puede fundar su propia religión oficialmente, sin fundamentos racionales. Como sucede obviamente con todas las religiones, porque no hay religiones fundadas con fundamentos racionales. Y a nivel personal también cada persona tiene derecho a autoproclamarse Mesías, profeta, apóstol, líder, sumo sacerdote, etc. Pero lo más paradójico de todo esto, del derecho a la libertad de culto, es que la gran mayoría de las religiones no toleran justamente la libertad de culto. Y aunque en teoría todas las religiones proclamen total tolerancia hacia las demás religiones, en la práctica es muy diferente. La tolerancia no es total, sino parcial, y se basa en negociaciones de conveniencia a nivel político y gracias a las leyes civiles que protegen el derecho a la libertad de pensamiento. Es decir, la libertad de culto existe no gracias a las religiones, sino gracias a las leyes civiles. Prácticamente casi todas las actuales religiones tienen el común denominador de tener una orden para adorar a sus respectivos dioses en manera exclusiva. Es decir, las religiones restringen la libertad individual. Quieren todo o nada. No se tolera la posibilidad de adorar a diferentes dioses contemporáneamente. Y esto sería más o menos como si un partido político obligase a las personas bajo amenazas, ya sea directas o indirectas, a elegir, entre comillas, siempre a un partido político en particular o a un candidato en particular, cada vez que hay elecciones. Y si esto sucediese, obviamente sería un falso derecho a elegir, o en otras palabras podríamos decir simplemente que estamos de frente a una dictadura. Piensen solamente en el primer mandamiento bíblico que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta declaración, este mandamiento, es una clara oposición a la libertad de culto, porque no es una invitación a adorar un supuesto Dios verdadero, sino una orden.
Y en el ámbito religioso, no adorar a un Dios es pecado. Y el pecado es sinónimo de maldiciones y muerte. Piensen que en la lista de prioridades de los 10 mandamientos tiene más importancia no tener dioses ajenos, como dice el primer mandamiento, o no tomar el nombre de Dios en vano antes que no matar o no robar. Y esto ya nos da una idea de la enorme presión que ejercen las religiones sobre las personas. Y algunos podrán decir, bueno, si una persona respeta el primer mandamiento, es decir, si adora a Dios sobre todas las cosas, obviamente no va a robar ni matar. Y bueno, podría ser, si Dios existiese, si se demostrase que Dios existiese, esto tendría una cierta lógica, pero la existencia de Dios no está demostrada. Pero por otro lado, ¿qué pasa con las personas que no robamos ni matamos sin respetar el primer mandamiento? Es decir, porque no creemos en ningún Dios. ¿Acaso una persona que no cree en ningún Dios es una mala persona? Por supuesto que no. Es decir, se puede ser una buena persona aún no obedeciendo el primer mandamiento, pero no por rebeldía, simplemente porque uno elige no creer en Dios, porque tiene la libertad y el derecho de elegir no creer en ningún Dios. Es decir, existen buenas personas creyentes y no creyentes, así como existen malas personas creyentes y no creyentes. Es muy infantil pensar que los buenos son solamente los creyentes y los malos son solamente los no creyentes o los ateos. Por lo tanto, esa misma libertad de culto, de la cual muchas personas creyentes gozan del privilegio de profesar una determinada religión, los ateos la utilizamos para no creer en ningún Dios y sobre todo para elegir ser buenas personas por decisión propia. En conclusión, pienso que tanto los ateos como los creyentes debemos valorar el derecho a la libertad de culto, pero aportando nuestra disponibilidad y responsabilidad para convivir pacíficamente con aquellos que piensan diferente a nosotros. Lo cual no significa necesariamente que no podamos debatir y discutir puntos de vista. Claro que podemos hacerlo, pero teniendo siempre en cuenta que aquel que piensa diferente no será necesariamente una mala persona o nuestro enemigo. Si te gustan más videos como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. También te invito a dejar tu comentario y tus opiniones y por qué no también tu crítica constructiva. Muchas gracias, nos vemos.